todo el trabajo en el sector de la salud y el sector de la educación fundamentalmente. Seguido de estos sectores debe atenderse con mucha prioridad el sector agricultura y el sector de transportes. Ahora, peculiarmente Piura tiene pues sus aspectos muy específicos como el tema petrolero, el tema de la pesca, su tema turístico, también es zona de frontera con Ecuador, por tanto tiene muchas particularidades. Nosotros queríamos partir por el tema de la educación. En Piura se está teniendo una tasa aproximadamente de 90.000 analfabetos, por el cual si el Estado no hace nada por educar a este gran grupo humano, no puede reclamar ni siquiera seguridad ciudadana, porque definitivamente es un factor que contribuye a la inseguridad, porque son personas que no pueden obtener empleo, no pueden obtener estabilidad económica y definitivamente pueden acabar la mayoría en actos delictivos. Por tanto, nosotros creemos de que el tema de la erradicación del analfabetismo a nivel nacional, que son 2.700.000, deba también aplicarse con énfasis en cada una de las regiones, como por ejemplo aquí en Piura para erradicar estos 90.000. El segundo punto que me preocupa en lo que es salud pública es de que todas las regiones deban contar ya con hospitales especializados. Estamos dependiendo mucho de Lima, por ejemplo, en la atención neoplásica u oncológica o de cáncer. Piura, con la población que tiene, con los recursos que le genera el Estado Nacional, es para que definitivamente tenga un hospital materno-infantil, un hospital clínico-quirúrgico docente donde se formen alumnos de pre y posgrado, especialistas. Tercero, un hospital neoplásico y más adelante seguramente un hospital pediátrico o un hospital de medicina física y rehabilitación para los discapacitados. ¿Es posible construir todos esos hospitales? Es totalmente posible, porque en Junín hemos construido 4 hospitales especializados, incluyendo uno de medicina tropical, porque Junín tiene parte de selva. Y Junín recibe 220 millones de soles anualmente y Piura recibe casi 510 millones de soles para gastos de inversión. Por tanto, yo creo que es totalmente factible hacer este cambio. También observamos en el tema de la agricultura, Piura es una región que exporta mucho mango. Sin embargo, el programa de la lucha contra la mosca de la fruta ha sido insuficiente y nosotros debemos definitivamente reforzar todo este trabajo, mejorar con personal técnico, con personal que conozca y capacitar a los campesinos para que no estén pues dañando gran parte de la producción y haciendo de que ellos pierdan realmente ingente cantidad de dinero. Otro punto que nosotros hemos evaluado, en cuanto aporta Piura al gobierno nacional, está aportando cerca de 6.000 millones de soles a 10.000 millones de soles anualmente. Por tanto, consideramos que el $500.000 que recibe anualmente es insuficiente para su desarrollo. Por eso es que queremos nosotros hacer una nueva estructura del Estado, haciendo que la República Peruana, que es uninacional, se reconozca en primer lugar como una república plurinacional y vayamos a la federalización de las regiones. ¿Qué quiere decir federalización? Que aquí, por ejemplo, en Piura, que es una región federada, que sería una región federada, Piura manejara la totalidad de los ingresos económicos que produce su propia jurisdicción. Pero, doctor, para ello tendría que cambiarse la Constitución del Estado. Correcto. Porque la actual no lo admite. Por eso, en el primer punto de propuesta que tenemos nosotros es el cambio de la Constitución política del país. Cambiado la Constitución política del país, vamos a avanzar enormemente. Apenas usted ingresa a la presidencia, si el caso lo amerita, usted llega a la presidencia de la República, ingresan los 130 congresistas de la República. ¿En qué tiempo usted haría la convocatoria para que se constituya, valga la redundancia, la asamblea constituyente? En 4 meses como mucho, amparado en el artículo 118 de la Constitución Política, inciso 15, donde faculta al presidente a tomar medidas extraordinarias siempre y cuando se atente a la soberanía del Estado. Basado en ese artículo, el presidente debe convocar a un referéndum a todo el pueblo peruano. Y ese referéndum debe consultarle si está de acuerdo en que se convoque a una asamblea constituyente
en aras de hacer una nueva constitución política del país. Estoy seguro que con un voto mayoritario se va a ganar este tema. Y el Ejecutivo tendrá que hacer un reglamento en el cual no solamente los partidos políticos tengan que participar de la elaboración de la nueva Constitución, sino sobre todo las organizaciones de masa del pueblo. Por ejemplo, el sector agrícola, el sector magisterial, el sector de la salud, el sector transportes, el sector de los agricultores y demás, en un Congreso definir quiénes van a ser sus constituyentes. Ahora, no solamente debe ser del lado del pueblo, sino también hay que convocar pues a los señores que tienen la banca, la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, la concentración de medios, lógico, también los que manejan algunos poderes del Perú. Y en los agricultores, lógicamente, entran las comunidades campesinas. Entonces, como el pueblo tiene mayores organizaciones, definitivamente se va a hacer mayoría y se va a poder hacer un nuevo Estado. ¿En qué debe consistir el nuevo Estado? En pasar del Estado centralista al Estado descentralizado o federalizado. Del Estado que es primario exportador de materia prima a un Estado industrializador y creador de empleo. Pasar del Estado que crece en dependencia de la demanda externa a un Estado que crezca en dependencia de la demanda interna de cada familia del país, es decir, que vele más la microeconomía sin descuidar la macroeconomía. Pasar de un Estado que crece mediante el endeudamiento externo, la deuda externa, a un Estado que peruanice su economía, nacionalizando sus recursos y generando pues superávit en esa economía. Es decir, debemos pasar de este Estado privatizador mercantil a un Estado nacionalizador de las riquezas. Correcto, doctor. Esto habrá que hacer la consulta al pueblo si está de acuerdo o no. Así es. Voy a ir a la primera pausa comercial del programa Pulso Regional y regresamos con el doctor Vladimir Cerrón, candidato a la presidencia de la República por Perú Libertario. Después de los comerciales continuamos con la entrevista. Ya estamos de retorno, esto es Pulso Regional aquí en TV Norte, Canal 35, y continuamos conversando con el doctor Vladimir Cerrón Rojas. Él es médico, poco para que el público que está siguiendo esta entrevista pueda conocer quién es el candidato de Perú Libertario, Vladimir Cerrón Rojas. Él nació en la provincia de Chupaca, en el departamento de Junín, un 16 de diciembre de 1970. Vamos avanzando. Realizó estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional del Centro del Perú e ingeniería civil, así como en la Universidad Peruana de los Andes. En 1991 fue becado a Cuba para seguir estudios de medicina humana en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, graduándose de doctor en 1997. Fue becado una vez más en el mismo año 1997 como premio de haber obtenido el título de oro. Se especializó en el Hospital Universitario Manuel Asunce Domenech, obteniendo el título de neurocirujano. Usted es médico neurocirujano, ¿no? Así es, mi estimado Víctor. Por eso que usted está un poco, digamos, preocupado por la salud del pueblo peruano y mayormente sobre algunas regiones tan pobres como es el caso de Apurímac, como es el caso de Puno y otras tantas regiones del sur del país, para tratar de atender a todos los pacientes. Faltan hospitales, centros de salud, faltan médicos, faltan medicamentos. Este es el clamor de la población que siempre está reclamando y exigiendo de nuestras autoridades. Básicamente, usted va a renovar y a modernizar la salud del país. Así es, Víctor. Haber estado en el extranjero me ha servido para hacer un balance entre el país donde estuve. Yo viví en Cuba 11 años por motivo de estudios. Becado, ¿no? Becado.
¿Quién lo becó? Me becó en ese momento la CGTP, en 1991. Ya. Valentín Pacho, que era senador de la República, me ayudó a conseguir esa beca. Y el año 97, y ya cuando culminé los estudios, ya fue un esfuerzo personal para conseguir la especialidad. Entonces, ¿a qué iba la remembranza, Víctor? De que Cuba es un país muy pobre materialmente, no tiene minas, no tiene pesca, porque es agua cálida, no tiene petróleo, tiene monoclima, tiene monoagricultura, está bloqueado por el imperio norteamericano, pero a contraparte, ¿qué es lo que tiene? No tiene analfabetos, tiene un médico por cada 74 personas, su esperanza de vida es 78 años, se mueren 4,7 niños de cada 1000 nacidos vivos, o sea que es bajísima su muerte infantil, está libre de desnutrición infantil según la UNESCO, y también vemos de que fabrica sus propios medicamentos, fabrica sus propias vacunas, te trasplantan de riñón y del corazón y no pagan ni un centavo. Entonces la pregunta era, ¿por qué en el Perú, si el Perú es un país que tiene inmensos recursos naturales y una riqueza enorme que no la tiene pues Cuba ni soñando, ¿por qué en el Perú somos miserablemente pobres? ¿Por qué persiste el analfabetismo? ¿Por qué los niños están desnutridos en el 80% en todo lo que es la zona de la serranía y la Amazonía? ¿Por qué persiste también la muerte materna, la muerte infantil elevada? ¿Por qué no somos campeones de deporte? ¿Por qué no tenemos un buen sistema de salud que sea gratuito y universal para todos y es discriminatoria? Entonces, la única explicación que yo he encontrado es el modo de producción. Mientras el Perú se debate en un sistema neoliberal donde la oferta y la demanda es lo que hacen el día a día y donde hacer corrupción o hacer un crimen, pero mientras sea rentable es bienvenido, en la otra sociedad socialista realmente no existe eso, más bien hay una sociedad basada en principios, en valores, en solidaridad, y esa es la razón por cual ese país sigue becando extranjeros, y si hay un terremoto en Perú te sigue mandando médicos para ayudar a los damnificados, y ayuda con lo que puede, no con lo que le sobra, ¿no? Y eso es una cosa muy importante que el Perú debe tomar como ejemplo. Sobre el tema, ¿no?, de su candidatura, va a tener que luchar muy fuerte con una barrera que es de la derecha, la ultraderecha. Usted sabe que el Perú básicamente ha estado gobernado por esta clase política, ¿no?, con la derecha. La izquierda, si bien es cierto, tuvo su prominencia, pero lamentablemente desde los años 80 esto decayó. Se ha segmentado la izquierda y no hay partidos que se hayan fortalecido. Y este es un tema, ¿no?, que tendrá que luchar, que bregar fuertemente y que el pueblo cambie un interés para poder reeditar, ¿no?, todos estos acontecimientos que tenemos, todos estos atropellos en los derechos humanos, en la legislación laboral, en la educación y en la salud. O sea, usted va a tener que luchar fuertemente. Y esta es una barrera que yo creo se le van a impedir siempre. Efectivamente, es todo un reto. En el Perú ser de izquierda es más difícil que ser de derecha en este momento, porque simplemente somos una opción que va contra el sistema. Y enfrentar a un sistema que tiene, como lo han mencionado, grandes medios de comunicación, hoy en día tiene encuestadoras al gusto de todos los que quieren, tiene economía para aplastar, tiene restringido la libertad de expresión, porque aquí no entra Telesur, aquí no entra RT por señal abierta, ¿no? Todo es una restricción. Entonces, yo creo, pero por sobre todo eso, la izquierda no debe renunciar a su rol histórico. Es por eso que Perú Libertario representa una izquierda nueva, es una izquierda provinciana, no es una izquierda capitalina, es una izquierda que sintoniza con las necesidades del Perú profundo, y por eso es que reclama la descentralización de la economía a viva voz, porque si nosotros no descentralizamos el dinero que lo maneja Lima en el 74%, prácticamente no habríamos descentralizado absolutamente nada. Si no hay economía,
El resto simplemente se llama desconcentración de funciones y no descentralización. Pero vea usted, se tiene que aplicar otro modelo de política dentro de la izquierda progresista, digamos. Mire usted cómo está China. La China es un país comunista. Ahora tiene nuevas tendencias, ha aperturado, ha contextualizado, digamos, acuerdos nacionales y bilaterales con otros países en los que se encuentran los países industrializados y países de la derecha, como es el caso de Estados Unidos, porque un país aislado no puede progresar por más esfuerzo que tenga. Lógicamente, China, he tenido oportunidad de conocerlo, es un país socialista al interior de China, pero en su relación con el mundo es un país capitalista. Ajá. Pero salvaguardia, ¿qué cosa? La educación gratuita, la salud gratuita, la seguridad social, el trabajo, el ejército, todo lo maneja con planes de carácter de Estado. Entonces, por ese lado, está cumpliendo con su población lo que ha prometido. Pero con el mundo tiene otras reglas de manejo. Además, un país, pues, por más sistema o modo de producción particular que tenga, no puede vivir ajeno a la realidad mundial. Y es por eso que Cuba y Estados Unidos también se están forzando ambos a establecer relaciones económicas, porque si no es perjudicial para los dos, ni siquiera para uno solo. Y es por eso que también Corea del Norte ha tenido que aperturar tratados con otros países occidentales, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado peruano debe mantener las mismas relaciones con todos los países, pero debe priorizar el bienestar de su población. Pero la gente se asusta cuando se le plantea una política, digamos, de renovación o una política socialista o de izquierda, porque la gente de inmediato trata de dibujar todo este panorama y decir el comunismo o socialismo es sinónimo de pobreza. No es tanto así proponer un cambio de 380 o 360 grados para que la gente entienda que no es tan dañino, digamos, el ejercicio de la política socialista. Yo le diría al pueblo peruano que ha caído en ese error que la derecha ha querido que caigamos. La derecha nos ha inducido a pensar así. Nos ha inducido a odiar al socialismo, a odiar a la izquierda, a asemejarlo con terrorismo, a asemejarlo con extremismo, y no es así. La derecha sí aplica ese tipo de políticas, por ejemplo en Espinar, en Bagua, en Tía María, en Pichanaki. Es una política fascista que aplica el Estado. Estamos en último lugar en comprensión lectora. Ese es el resultado de la privatización en el Perú. Seguimos con millones de analfabetos y ese es el resultado del neoliberalismo en el Perú. Seguimos con medio ambiente deteriorado. Hace poco aquí en Loreto se dañó con todo el petróleo, los recursos hídricos, y esa es la política neoliberal, y no lo van a sancionar a esa empresa ni va a pasar nada. La política neoliberal nos ha llevado a que a nuestros jóvenes, las AFPs chilenas, los exploten de una manera olímpica, llevándose el 24% de lo que producen. Entonces, si no le vamos a tener miedo a eso, entonces nos hemos desensibilizado ya humanamente. En cambio, ¿qué pasa con la política socialista? Admiramos a Evo Morales porque ha puesto a 8 soles el gas, pero eso ha sido posible tras la nacionalización de sus hidrocarburos. Nosotros queremos a 8 soles el gas, pero no queremos nacionalizar porque nos han dicho que eso es malo. ¿Pero quién nos ha dicho? Nos han dicho los delincuentes que se roban el dinero de la patria. Entonces estamos cayendo en el juego de lo que ellos pensaban. También nos dicen, no, si aplican ese tipo de política de inversión del reparto de las utilidades, se van a ir los inversionistas. Pero que se vayan, si esos señores están haciendo un latrocinio en el Perú. Entonces nosotros invertiremos el 70% para el Estado y para ellos el 30%, o como lo ha hecho Bolivia. Bolivia cobra el 82%, claro, y el 18% las privadas. Pero siempre el Estado peruano ha sido mal administrador. Eso es lo que nos han hecho creer. ¿Por qué? ¿Quiénes administran las empresas privadas aquí? Si son los peruanos, o han traído un cerebro extranjero. El empresario transnacional está en el gabinete, en su oficina,
y viajando al extranjero y cobrando. Pero todos los que administran son los peruanos. Usted lo ha dicho, la corrupción es parte de este desbalance y de este debacle de la situación peruana. Permítame hacer un nuevo corte comercial y regresamos con el doctor Vladimir Cerrón Rojas, candidato a la presidencia de la República por el partido político Perú Libertario. Volvemos. Bien, muchas gracias, amigos televidentes. Estamos de regreso de Pulso Regional en TV Norte, Canal 35. Ahora que estábamos conversando sobre el tema de las empresas estatales, usted es partidario de la estatización, ¿no es cierto?, de las principales empresas de servicio público que tenemos, algunas que están en manos de inversionistas privados. Usted sostiene de que al Perú se le está robando. Hay un latrocinio generalizado donde las empresas inversionistas extranjeras están llevando el dinero y se está repartiendo entre algunos malos empresarios, y esto impide que esos dineros puedan irse a salud y educación. Esto es lo que sostiene usted. Así es, Víctor. Sostengo taxativamente todo lo que has mencionado. Veo que el Perú está siendo dilapidado, está siendo saqueado en todas sus riquezas, no solamente en recursos naturales, sino también en los servicios que puede prestar, como servicios estratégicos aéreos y demás. Observamos, por ejemplo, en educación, nuestro presupuesto es 3.5% del Producto Bruto Interno, que equivale a 6.600 millones de dólares. Eso es lo que le damos a la educación anual. Pero ¿cuánto debe pagar solamente Camisea en cuanto a regalías? Fuera de canon, fuera de impuesto a la renta. En regalías debe pagar 23.000 millones de dólares. ¿Las paga? No las paga. No las paga, solamente pagas 1.123 millones de dólares al año. Humala dijo en una ocasión de que se iba a plantear sobre regalía, de la regalía iba a quedar más o menos 3.000 millones de dólares. No se aplicó tampoco. Mire, Humala no tiene que estar mendigando minucias. Humala lo que tenía que haber hecho es cobrarle el impuesto a la renta, el canon, en la regalía, en dependencia del costo del gas en el extranjero. Nosotros estamos vendiendo el millón de BTU a 0.54 centavos de dólar, y la Plus Petrol Camisea lo vende afuera a $14 cada millar de BTU. Entonces, el Perú está perdiendo a todas voces y no puede hacer nada, supuestamente por la estabilidad jurídica que así se firmó el contrato. Y eso es totalmente lesivo al Estado. Tener ahora 23.000 millones de dólares es cuatruplicar el presupuesto de la educación en el Perú, con lo cual podría cuatruplicarse no solamente el número de escuelas, no solamente el equipamiento, sino podría hasta cuatruplicarse el sueldo del magisterio activo y pensionista, solamente con Camisea, sin contar los grandes centros hidroenergéticos que es EDG, Enersur, Electroperú, sin contar los grandes o los otros centros gasíferos como Plus Petrol Pozo 56 o Sonatrach, sin contar los grandes recursos mineros que maneja la Sauder, la Corporación Cerro Verde o Shogun Hierro Perú, sin contar pues Queyabeco, Marcona, Toromocho, Antamina y Anacocha. Es decir, aquí al Perú, Víctor, lo están robando tanto que los peruanos no hacemos nada. Eso es lo que indigna, lo que molesta, y cuando uno comienza a hablar, es cierto que entienden, pero a veces no es lo suficiente. Y este tipo de información no nos van a dar un espacio para hablar pues, por los grandes canales que manejan los dueños de la concentración de medios en Lima, porque sería para ellos algo subversivo. Obviamente que sí, precisamente eso lo que le quería yo manifestar a usted. Usted es un antisistema, ¿no?, de esta forma de gobierno de la derecha, pero lo de la derecha, el empresariado, la banca, los inversionistas, los mismos políticos de otras tiendas, los medios de comunicación de alcance masivo, lo ven a usted como... Usted, doctor Cerrón, sobre el gas de Camisea, hubo una negociación ahí en el tiempo del presidente Toledo, donde estuvo involucrado, no sé si será directa o indirectamente, pero muchos señalan que también Pedro Pablo Kuczynski estuvo involucrado en esta negociación del gas de Camisea. Por supuesto, Pedro Pablo Kuczynski
ha vendido el Perú desde 1963, desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Para recordar nada más las últimas ventas que ha hecho Kuczynski, él vendió Toromocho en Junín, él vendió las Bambas en Apurímac, vendió el gas de Camisea en Cusco y quería atreverse a vender las reservas gasíferas de Pichanaki en Junín. Entonces, este señor que dice que es peruano, es el que ha firmado los contratos haciendo que la empresa se lleve el 70, 80 y el 90% de las ganancias, dejando al Estado un miserable 30 a 10% y poniéndole la cláusula en el artículo 62 con Fujimori para que nadie pueda revisar alguna concesión que ha hecho Fujimori, Alan, Toledo u Ollanta. No se pueden revisar ahora las concesiones bajo el pretexto de la estabilidad jurídica que se firmaron en épocas de terrorismo o se firmaron en épocas de gran riesgo de capital. Aspectos o condiciones que hoy en día ya no existen y por tanto si no existen no deben hacerse acreedor a esa circunstancia histórica. Por tanto, tienen que tributar al Estado peruano y ese es el dinero que nos hace falta para que mucha gente acá tenga saneamiento de agua y desagüe, para que pueda tener mejor nutrido a sus hijos, para que los pueda tener en mejores universidades, para potenciar la universidad pública, para potenciar el